Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Dice el Señor en esta mañana, ay, los ayes de Dios debemos tenerlos en cuenta. No estamos solos, no estamos solos. Él está con cada uno de nosotros. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro amigo, nuestro redentor, nuestro Padre, aquel que camina contigo, conmigo y da descanso a nuestra alma. Dios nos bendiga en esta mañana. Estamos reunidos aquí para oír su palabra, oír lo que Él tiene de su corazón a través de su siervo para cada uno de nosotros. Hoy bendecimos este día, bendecimos esta mañana, bendecimos nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Hoy la bendecimos y le damos gracias a Él por permitirnos estar un día más de nuevo en este lugar, para alabar su nombre, para adorarle, para decirle cuánto le amamos, que sin Él no podríamos vivir. Él es como el aire que nosotros respiramos y estamos bajo sus alas, bajo su abrigo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Así es, porque si habitamos bajo su sombra, Él toma cuidado de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Él está por nosotros, Él está con nosotros, Él es el fuerte de Israel. Él defiende a su pueblo y nos defiende cada día. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Porque Él está cada día de nuestra vida con nosotros. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro libertador, Él
Él es quien lleva todas nuestras cargas y nos ama con amor eterno. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, unión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Su nombre alabar. Mi delicia es con Él, por siempre su nombre alabar. Hoy te alabamos, Señor. Glorificamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Dios les bendiga hoy y bendiga sus familias. Gloria sea dada al Dios de los cielos. Mis amados, muy buenos días. El Señor hoy, especialmente en este día, les bendiga a todos en casa grande y ricamente. A todos en la casa. La bendición del Señor es para nosotros en este precioso y nuevo día. Qué bueno, hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Hoy es el día en el cual nos reunimos todos en familia, o vamos al templo, a la iglesia, o escuchamos la palabra, pero es un día que lo hemos dedicado al Señor. Es el día del Señor, el domingo. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos. El tiempo pasa tan rápido que uno se asombra de pensar, ya se acabó la semana, ya empezó, hoy empieza otra semana más. Y podríamos decir, como dice la palabra, que en los últimos días los tiempos se acortarán. Bueno, no sé exactamente lo que quiere decir esa palabra, pero parece que está sucediendo. Los días pasan de una forma increíblemente rápidos, los días. Y tengo entendido que algunos científicos dijeron hace poco que el día ya no tiene exactamente las 24 horas que nosotros conocemos. Hay una pequeña fracción que disminuyó, 23, ya no es 24 horas, sino 23 horas con 58, 59 segundos, algo así. Es imperceptible, pero dicen los científicos que los días se acortaron en la tierra. Y de esta manera se cumple la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que debemos tener muy presente. Cuando nosotros llegamos al Señor, una de las cosas que de cierta manera nos van a costar trabajo y dificultad es quitar de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de actuar, el culto a las imágenes. No te harás imagen. Ese es el título de la enseñanza en este día. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta preciosa mañana. Le pido nos acompañen al libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer el versículo del 4 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor, y es una expresión, podríamos decir, tajante, es una expresión clara, no tiene vueltas ni una palabra que lo ponga uno a dudar, no, es muy clara. Dice, no te harás imágenes. ¿Eso tendrá alguna explicación profunda en teología?
homilética, hermenéutica, no, eso es clarito, no te harás imagen. Eso es lo que la palabra nos enseña, que no debemos hacernos imágenes. Vamos a seguir leyendo. Dice, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, no te harás imágenes. Y mucho menos te inclinarás a ellas, a esas imágenes, no las honrarás, dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La palabra, de cierta manera, como que nos insinúa que Dios tiene una forma similar a nosotros, en el sentido de que, porque Él habla en su palabra, habla de que Él nos ve. O sea, pensamos, Dios tiene ojos, Dios tiene una boca porque nos habla, en fin, que tiene como una especie de forma física similar a la nuestra. Nadie puede decir, es que Dios es así, no, porque nadie ha visto a Dios, un ser humano físicamente, nadie ha visto a Dios, porque se supone que aquel que ve a Dios, está delante de la presencia del Señor, siendo un ser humano, no soporta el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo será que yo no tengo, mis amados, ni la menor idea? Al primero que Dios de cierta manera se le muestra, bueno, ya después de Adán y Eva, que Adán y Eva, ellos sí vieron a Dios antes de pecar, veían a Dios y hablaban con Él, y dice que Dios bajaba al huerto a hablar con ellos, pero cuando el pecado entra en sus vidas, a partir de ese momento, toda comunicación del ser humano con Dios de forma directa, físicamente, no volvió más. Bueno, se perdió. Entonces, miremos lo que le dice el Señor a Moisés allí en el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 33, 20. El Señor le dice a Moisés y añadió, Dios está hablando, dice, no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces, lo que Dios vio, lo que Moisés vio, en algún momento, él insistió en que quería verlo, dice que vio pasar entre una hendidura, entre una grieta, entre dos rocas, vio pasar la imagen de Dios, la espalda, eso lo dice ahí la palabra. Entonces, bueno, los teólogos que profundizan en la palabra dicen que esa visión en medio de dos peñas es la visión que nosotros iríamos a tener de Cristo Jesús. Bueno, dicen algunos teólogos, yo no soy teólogo, ni pretendo serlo, simplemente un interesado en entender la palabra del Señor. Entonces, que quede muy claro, un ser humano como tal no puede ver ni estar totalmente en la presencia física de Dios. No puede. Nadie puede estar cerca del Señor. Nadie puede verme y vivir, le dice el Señor a Moisés. Clarito. O sea, olvídese. Por eso es tan importante cuando nosotros podemos entender el papel del Señor Jesús aquí en la tierra. En algún momento los discípulos le dicen, Señor, permítenos ver al Padre. Y Él les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor nos
bendijo con su presencia. El Señor Jesús nos bendijo con su presencia aquí en la tierra. Bueno, y en aquel tiempo los que lograron verlo vieron cierta imagen de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero el Señor hablaba también figurativamente, no solamente era la figura humana como tal, sino toda la parte espiritual, toda la palabra, toda la enseñanza, porque todo venía de Dios. Toda palabra del Señor Jesús. Entonces, nadie puede verme y vivir. Por eso, mis amados, espero hacerme entender hoy. Vamos a hablar, el tema es no te harás imagen, porque eso es una orden de Dios. No debemos hacernos imágenes de nada que esté aquí en la tierra y mucho menos que se supone que está en el cielo. Porque nadie puede ver a Dios, nadie puede hacer una imagen y decir, sí, este es Dios Padre. O a alguien se le ocurre hacer, este es Jesucristo y este es el Espíritu. No, no. El Señor Jesús vino en forma humana, pero hasta el momento no tenemos una imagen exacta que dijéramos, este era el Señor Jesús. No lo sabemos, no lo sabemos. Algunos... Sí, claro, él tenía cierta, lógicamente, ascendencia del pueblo semítico, y bueno, podría tener cierta contextura y cierto color de la piel, en fin, pero la palabra es muy clara, tienes toda la razón, la palabra dice que no había en él parecer alguno, o sea que era igualito a cualquiera de nosotros, claro que no tan feo como yo, pero el Señor se mostraba a las personas. Qué interesante, pero lo más importante, fuera de la acción propia de la crucifixión, que fue un sacrificio por nosotros, estuvo la palabra, la enseñanza de Dios directamente. El pueblo, los sacerdotes judíos, todos los levitas, saduceos, ellos tenían la palabra. La traían desde cuando el Señor se la entregó a Moisés allí en el monte Sinaí. Traían la palabra. Ellos la conocían, la estudiaban, pero siempre el ser humano como somos seres humanos, queremos meter nuestra humanidad dentro de la explicación de la palabra. Y ahí es donde cometemos errores. Y eso pasaba en aquella época. Por eso cuando el Señor viene, cuando el Señor Jesús aparece en medio nuestro, empieza a enseñar. ¿Y qué enseñaba? Lo mismo que ya estaba en la palabra. El Señor no cambió ni una coma ni un punto. Nada. Solamente abrió las Escrituras para todos ellos. Porque ya habían tergiversado, ya habían tomado ciertas porciones de la palabra para beneficio propio, en fin. Y el Señor viene y le dice, no, un momentico, esto no es así como ustedes lo están haciendo, pero la palabra de Dios es una, es inmutable, no cambia porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bueno, lo que nosotros podemos ver, porque hubo algunos profetas que vieron algo de la presencia de Dios y realmente lo que ellos vieron fue una parte. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, él vio una parte de la gloria de Dios, una parte de la gloria de Dios. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 26 en adelante. Dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. ¡Wow! Mire lo que el Señor le mostró al profeta Ezequiel. Fantástico. Dice, y había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
una semejanza. No se vio claramente. Esto que vio Ezequiel es fantástico. Dice, versículo 27, y está hablando el profeta, dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ezequiel 1, 26 en adelante empezamos a leer. Vamos en el 28. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Uf. Ustedes se imaginan lo que el profeta estaba viendo. Dice, termina diciendo, esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, de Yahweh, de Jehová, nuestro Dios. Y termina diciendo el profeta, y cuando yo la vi, él no soportó lo que estaba viendo. Eso era algo infinitamente extraordinario que le tocó postrarse. Dice, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. A él no se le permitió ver a Dios porque no es posible. Nadie puede ver a Dios y quedar vivo, no puede. Pero el Señor le permitió al profeta Ezequiel ver una manifestación física de Dios. La gloria, el resplandor de Dios. Si lo que él vio fue tan extraordinario y era el resplandor de Dios, imagínense ustedes ver a Dios. Eso es algo fascinante. No digo más, porque ¿qué más podría decir? La gloria de Dios. A Ezequiel no se le permitió ver a Dios, él vio una manifestación física de la gloria de Dios. Y él de lo que escribe, él mismo dice en una parte, dice que se queda corto de palabras, no encuentra una palabra precisa para describir exactamente lo que él vio. No la hay, no hay una palabra. Las palabras no le alcanzaron para describir todo lo que él estaba viendo en ese momento. Por eso, mis amados, la palabra es muy clara, muy clara. Y quiero que por favor, si hay algún amigo católico de la iglesia tradicional, me escuche. Porque el mandato del Señor es muy claro. No te harás imagen alguna, ni del cielo ni de la tierra. Esa es la orden del Señor. Porque la idolatría, la imaginería, nos confunde. Porque no podemos, mira, hay gente que viene y le cuenta a uno historias. En alguna oportunidad atendí a una persona, a una mujer que tiene un problema muy grave con su esposo. Y ella decía, y yo fui a la iglesia y me arrodillé frente a un santo, no sé, uno de los tantos santos que tiene el santoral católico. Dice, y que en algún momento yo vi que el santo movió los ojos y me miró. ¿Qué puede uno decir ante eso? ¿Que eso es una manifestación de Dios? No, nada. Eso tiene tantas aristas. Puede ser un problema de tipo psicológico. Claro, a veces vemos, por ejemplo, ustedes han oído hablar en el desierto, la gente ve, ¿cómo llaman? Eso tiene un nombre. Sí, ven oasis de aguas y caminan hacia allá y resulta que no había nada. Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Bueno, alguien ahí en la casa ya lo dijo. Eso es un... ay, Señor Dios, a ver, la cabeza nos juega
sí que se ven imágenes que no son. Bueno, por muchas circunstancias. Entonces debemos tener cuidado. Por eso el Señor dice, no te harás imagen de ningún ser, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imagen de nada, ni de ningún ser humano, ni de ningún animal. Porque hay religiones en el mundo donde hay figuras de animales que adoran. Cocodrilos, simios, vacas, y las adoran. No, no te harás imagen. Esa es la orden del Señor. Mire. Espejismos. Espejismos. Gracias. Ahí nos escribieron espejismos. Sí, es correcto. Entonces muchas veces podemos ver cosas que no son. El enemigo es muy astuto y nos puede poner a ver cosas que no debemos ver y nos confunde. Por eso el Señor es muy claro, dice, no te harás imagen de nada sobre la tierra ni del cielo, no, de nada. Y mucho menos te inclinarás a ellos. Esa es la idolatría. Pónganle el nombre que quieran, pero es físicamente, específicamente, idolatría. No tiene otra más, que la idolatría es el culto a imágenes. El culto y la adoración a imagen, o también la idolatría tiene que ver con elementos de la naturaleza. Hay tribus que adoran el dios sol, el dios centella, el dios rayo, el dios, en fin, el dios fuego. No, la palabra dice que no te harás imagen. Y mucho menos te inclinarás delante de él. ¿Por qué? Porque saben ustedes que, bueno, yo lo confieso, antes de conocer al Señor, mucho antes, yo cargaba medallitas y me amarraba aquí en la camisilla que llamamos en tierra caliente, ahí me amarraba adentro una cruz de, ¿qué era? De Caravaca, y un poco de cosas, y que un pedacito de oro, y que un pedacito de cobre, y que un pedacito, y por Dios, y yo, era como más fácil salir sin ropa a la calle que salir sin esas medallas a la calle. Y mi fe estaba puesta ahí, en el poder que supuestamente esa medalla me iba a dar. No, ¿la qué? Esa era la protección, la supuesta protección. Pero el Señor es claro, no te harás imagen de ninguna cosa, ni en el cielo ni en la tierra, en ninguna parte. El Señor nos dijo, venga, hagan una imagen mía de crucificado para que ustedes se acuerden de mí. Por Dios, yo no tengo que ver una imagen de un crucifijo para acordarme lo que Dios hizo por mí. Yo no necesito ver. Yo sé que Él lo hizo y el Señor, el Espíritu de Dios, camina conmigo y con nosotros quienes hemos creído en Él, en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en algo material, en una imagen, en una cruz, en lo que sea, ahí le estamos quitando nosotros realmente la verdadera fe al Dios de la gloria. Eso es lo que quiere el enemigo, que nuestra relación directa, perpendicular con Dios, se desvíe. Y cuando nosotros nos desviamos y buscamos otras fuentes de adoración y de sentirnos protegidos, yo recuerdo en las noticias, hace muchos años, hablaban de los narcos y decía que ellos cargaban en su cuerpo medallas y cosas que supuestamente los protegían de las balas, para que las balas no le entraran. Bueno, pero todos murieron. La gran mayoría de ellos, de los antiguos, murieron. ¿Y cómo murieron? A bala, a tiro. Entonces, ¿dónde está el poder de esos conjuros y de esas medallas? En ninguna parte. Entonces, debemos tener, mis amados, mucho cuidado con la idolatría. Y déjenme decirles algo también. La idolatría no podemos decir, es que eso es de los
católicos. Nah. También los cristianos podemos llegar a ser idólatras. Hay gente en las iglesias que idolatra al pastor, por ejemplo, y lo ven como un semidios. Oh, es que el pastor es un ser humano como cualquiera de nosotros, que el Señor le ha dado el don de la palabra para enseñar, para guiar una grey, pero para nosotros arrodillarnos delante de Él, besar su mano. No, por favor, por favor. Entonces, aún siendo cristianos, podemos llegar a ser idólatras. Idolatrar a las personas, al esposo o a la esposa, a los hijos, a los nietos. Uno los ama, yo amo a mis nietos, pero llegar al punto de la idolatría no, porque por encima de todas las cosas está el Señor. Y debemos tener muy claro, la idolatría no se refiere solamente a la adoración a dioses falsos, sí, que al dios sol, al dios luna, al dios rayo, al dios buey, al dios simio, como lo hay en algunos países de Oriente. No. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, le estamos quitando realmente el verdadero valor que tiene Dios para nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en otras cosas, nosotros creemos solamente en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vuelvo y le repito, la idolatría no es solamente a dioses falsos. También les damos adoración, admiración, devoción, entrega a personas o a cosas creadas. Por ejemplo, al dinero. Pues hay gente que hasta es capaz de quitarle la vida a otra persona por dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se volvió su Dios. Y uno dice, bueno, de pronto es que una persona que se estaba muriendo de hambre y encontró que la única forma de poder sobrevivir era pararse en una esquina con un arma y robar a la gente. No es que uno lo justifique. No, ni más faltaba. El Señor no desampara a nadie. Aquel que busca del Señor, busca el camino, la protección de Dios, el Señor no lo desampara. No lo desampara. Pero no, que es que yo robo, mato y atraco por necesidad. Por Dios, por favor. Esas son las excusas del mediocre. No. Mucha gente que viene de familias muy humildes, entre paréntesis esa palabra, humildes en el sentido que eran pobres, personas que llegan a superarse. Hablábamos el otro día, tuvimos en nuestro país un presidente, hijo de una lavandera. Ustedes saben quién es, Marco Fidel Suárez. Era el hijo de una lavandera. ¿A qué puede aspirar el hijo de una lavandera en un país como el nuestro? Alguien dirá, no, pues a ser ladrón o a ser cargador de bultos o por ahí celador. No. Todos los seres humanos tenemos las capacidades que Dios nos dio. Dios nos dio las capacidades a todos los seres humanos. De lo contrario sería injusto. A uno le dio capacidades para hacer algo, para otros para hacer otra cosa, para otros cantar, silbar, caminar, correr, ganar carreras de cicla, hacer libros, dictar leyes. El Señor nos ha dado capacidades a todos los seres humanos. Pues es que tenemos que descubrir cuáles son nuestras capacidades. Y en el Señor lo podemos hacer porque el Señor nos lo da. La capacidad de saber ¿yo para qué estoy aquí en la tierra? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Yo para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para haberme colocado aquí en la tierra y haberme permitido vivir desde el vientre de mi madre? ¿Qué propósitos? Claro, pregúntaselo al Señor. De pronto estás caminando por el camino que no es el propósito de Dios. Pregúntale a Él y el Señor
te va a dar la respuesta. Entonces, cuidado con la idolatría. Adorar dioses falsos, admirar a dioses falsos, dioses de carne y hueso. Lo ve uno con los artistas de cine y los cantantes. Eso ya no es una admiración, porque está bien, es una persona que canta muy bonito y es una voz increíble, pero es un ser humano. Pero hay gente que idolatra, se vuelven ídolos para esa persona y no les importa en algún momento hacer lo que sea con tal de acercarse o ir a verlo en un estadio, en un coliseo. No les importa. Eso es idolatría. Adorar ídolos. Por eso el medio de la música y los sistemas de comunicación hablan de el ídolo de las multitudes. Sí, porque la gente idolatra a las personas, al cantante, al actor, al actor de cine, a la actriz de cine, a la reina de belleza, y las idolatran a esas personas, y muchas veces esas personas se comen el cuento de que ellos son ídolos. Y muchos de ellos lo vemos permanentemente en las noticias. Terminan en la drogadicción, terminan en el alcoholismo, muchas mujeres terminan en la prostitución, hombres en mil cosas raras y diferentes. ¿Por qué creen que son semidioses? Que uno podría decir, deberían ser felices, porque imagínense una mujer hermosa y tiene fama, es la reina, es Miss Universo, ¿no? Consumida en la droga, en el alcohol. Por favor, por favor. El Señor es el que nos da a nosotros el valor que como seres humanos nosotros tenemos. También hay aquel que pone su vida en algo. Eso es idolatría, ¿saben ustedes? Hay gente que pone su fe en... Por ejemplo, hay gente que tiene su ídolo estacionado en el parqueadero de la casa. Tiene el ídolo ahí guardado. No, es que nadie tiene como yo un Porsche de color rojo, descapotable. ¡Wow! Ese es su ídolo y lo tiene estacionado ahí en el garaje. Y lo adora y le sirve con el trapito permanentemente por encima y quitándole mugrecito, porque es el ídolo. Hay gente que tiene ídolos de barro. Esos son muchas veces las personas, ídolos de barro. El ídolo es todo aquello que nos desvía de la atención a Dios. Todo aquello que te desvía a ti, la mirada que debemos tener puesta en el Señor, eso ya es un ídolo. Llámelo tu trabajo, llámelo tu pareja, tus hijos, tus nietos, tu casa, tu carro, tu celular, tu computador. Hoy en día el celular es un ídolo. Ay, que le vayan a quitar algo. No, prefiere que le quiten un brazo a que le quiten el celular. Quítale a un niño un celular, por favor. Y estamos cayendo en la trampa. Ay, no, para que el niño esté tranquilo. Ay, le trajimos un celular. Entonces, él está allá en el rincón, allá, tranquilo, tranquilo. Allá se está formando posiblemente un criminal, un violador o una víctima. Ahí, allá en ese rincón que no hace ruido ni nada. No hemos dimensionado, muchas veces, muchas personas no han dimensionado lo que ese aparatico tan pequeño hace en la vida de las personas. Son ídolos, son ídolos. Claro. Toda adicción se vuelve un ídolo. Toda adicción. Es correcto, gracias. Gracias. Y adicción a lo que usted quiera. Adicción al celular, al computador, a la comida, al sexo, a la droga, a las personas. Eso es idolatría. Toda adicción es idolatría. Todo aquello, miren mis amados, que le quite el primer lugar al Señor es un ídolo. El Señor nuestro Dios está por encima absolutamente de todo. ¿No me creen? Bueno, vamos a Romanos 1:22.
Vamos a leer del versículo 22 al versículo 27. Romanos 1, 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron fue necios. Cuidado, mire, mucho cuidado. Ya muchas personas, aún en nuestra fe cristiana, se creen sabios en la palabra. Ay, pero es que se sabe la palabra de memoria. Al derecho y al revés. Yo la conocimos. Un señor, un hombre, ya tenía ciertos años, se sabía este libro de memoria. De memoria. Usted le recitaba un versículo cualquiera y él le decía, está en tal lugar. O usted le decía, busque en Malaquías tal, dígame qué dice Malaquías 3:14. Y él se lo recitaba. Se sabía la Biblia de memoria. Y creo que terminó corrido de la tea. Un poquito deschavetado. Entonces, mire lo que dice Romanos 1:22. Vamos a leer. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, y de reptiles. Hay lugares del mundo donde adoran al cocodrilo, adoran al gran dragón, adoran a los simios, a las ratas. Hay un lugar, en un país lejano, donde adoran las ratas y tienen templos donde están lleno, infestado de ratas, pero son motivo de adoración. Por favor, el ser humano está por encima de la creación. Por favor. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 24, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los suelta. ¿Tú quieres eso? Bueno, es tu voluntad. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Santo Dios, lo estamos viendo. La sociedad lo está viviendo. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso está claro. El cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hay gente que adora, idolatra su cuerpo. Y vive esclavo de su propio cuerpo. Y cuando ya llega un momento que ya no puede hacerse más nada con física y alimentación, entonces va donde el cirujano. Necesito que me ponga, necesita que me quite. Eso es idolatría, mis amados. Idolatría. Dios te ama. Así como eres, Dios te ama. A nosotros nos interesa, como creyentes, como cristianos, nos interesa es el amor de Dios. Amén. Si el mundo nos quiere, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Que la familia nos quiere, qué bueno, gloria a Dios. Pero lo más importante para nosotros es que Dios nos ame. El amor de Dios. Y Dios te acepta a ti, me acepta a mí, a todos, como somos. Como somos. Y muchas veces sí, tienes toda la razón, no nos aceptamos a nosotros mismos. Cuando Dios nos acepta, somos aceptos a Él, dice la palabra. Entonces, dice, versículo 26, por eso, por andar dando culto a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia juntos unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ustedes sí saben para dónde va el mundo. Ustedes saben lo que significa todo lo del tema de género. Eso
Estamos llegando ahí a lo que el Señor le está diciendo a Pablo que escriba ahí a la iglesia en Roma. Es que mire todo lo que va a pasar. Yo creo que en aquel tiempo le dirían a Pablo, le dirían, no, pues usted cómo se va a poner a escribir eso de que los hombres con hombres, mujeres con mujeres, el uso natural y la lascivia. ¿Usted para qué va a hablar de eso, Pablo? El Señor le dijo que escribiera y pusiera eso, y eso es real hoy en nuestros días. Siempre ha existido, ese tipo de pecados ha existido, la idolatría, la homosexualidad, todo eso ha existido desde siempre. ¿Desde cuándo? No lo sé. Pero es que hoy en día ya se volvió ley, se volvió decretos, se volvió pedagogía, enseñanza. Entonces ahora se enseña. Ya antiguamente se trataba de sanar a la persona que tenía una desviación, que pudo haber llegado a la vida de la persona. No, no es que él nació así. No. No. Hay problemas físicos de tipo hormonal que pueden llevar a una persona a tener otras actitudes. Claro que sí, pero para eso está la ciencia. Entonces, que quede claro. A Dios no lo podemos encerrar en una imagen. A Dios ni a nadie lo podemos encerrar en una imagen. Es lo que las imágenes que en la Biblia se conoce como terafines, si algún día encuentran esa palabrita, terafines son los ídolos, las imágenes que se hacían las personas. Y ponen su esperanza, su fe, su presente, su pasado, su futuro en las manos de esa imagen. Esa es la parte más compleja de entender. ¿Cómo es posible que el ser humano, que pongamos nosotros la fe en cosas materiales? Hay gente que pone su fe en el dinero, por ejemplo. Y alguien dirá, no, pero es que el dinero lo necesita. Claro que lo necesitamos. El medio lo necesitamos, pero no podemos entregarle a la consecución del dinero. No me interesa la vida de mis hijos, de mi esposa, de lo que sea, ni mi salud, ni nada, porque yo tengo que conseguir dinero y pueden llegar a hacer cualquier cosa. Allá hay gente que no le interesa y coge un arma y se va a un banco a robar el banco. Porque quiero dinero. Puso su fe en el dinero y no lo tengo trabajando honradamente porque no sé hacer nada. Entonces voy a un banco con una pistola a robar. ¿Ah? ¿Sí? Entonces no, es que yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada, soy un pobre miserable. Entonces va y se quita la vida. Entonces el Señor nos dio capacidades, por Dios, y todos los seres humanos las tenemos. Que unos desarrollan las capacidades más que otros, sí, desarrollamos capacidad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué puso Dios en mí? ¿Qué puso Dios en ti? Mire, yo admiro a las personas que hacen cosas, que dibujan, que pintan, que cantan, que manejan una máquina. Yo admiro a aquel que se sienta en un computador y le da, y dice, por Dios, qué bonito, qué bonito. Nosotros no lo sabemos todos los seres humanos. Entonces, de que, no, yo tengo que hacer esto, hacer aquello, porque necesito sobrevivir, no. Y poner la fe y la confianza en un terafín o en una imagen. O pongo mi fe en una persona o en una institución. No, nuestra fe está puesta en Dios. Y esa fe que nosotros hemos redireccionado hacia Dios, esa fe en Él nos produce resultados. Claro que sí, nos produce resultados, el que usted quiera. Resultados de salud, resultados ¿cómo se dice? De tener lo suficiente para vivir dignamente. El Señor lo hace. Camina con Él y verás al compañero del camino, el que camina contigo.
Está contigo todos los días. Eso es algo hermoso para nosotros los cristianos. Alguien diría, no, están locos. Así decían en mi casa recién cuando yo me convertí. Mis hermanos hace 35, casi 40 años. Y decían, no, es que mi hermano Jorge ya está loco. Ahora dice que habla con el Espíritu Santo. Por favor. Descubrí lo que era la verdadera relación con el Dios de los cielos, con el Dios de la gloria. La descubrí. ¡Wow! Y es un tesoro. Ese es el tesoro del que habla la palabra. Y eso, ¿no? De poner nuestra fe, nuestra esperanza en muñecos, en terafines, en ídolos, eso no es de ahorita, eso es desde siempre. Josué 24, 2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿No conocían al Señor? Y servían a dioses extraños. Lo que usted quiera imaginarse como dioses extraños. Entonces, no podemos olvidar nuestro único, como dijéramos, nuestro único salvavidas, nuestra única protección en el mundo espiritual, emocional y físico, viene de nuestra relación íntima con el Señor. Relaciónate con el Señor. Que el Señor sea tu Dios íntimo contigo. El Señor mantiene una relación muy cercana con todos y cada uno de nosotros. A cada uno. En la tierra hay 8,000 millones de personas. Y Dios, aquel que se acerque a Él, dice, crea que lo encuentra, que lo haya. Quienes nos hemos acercado al Señor, el Señor cuida de nosotros. Pero es que yo iba atravesando la calle y un carro casi me atropella. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está donde tú lo dejaste. No podemos desafiar los milagros de Dios en nuestra vida. No, yo me lanzo por este monte abajo porque yo sé que la mano de Dios me sostendrá y no permitirá que mi pie toque la tierra. Por favor, eso es desafiar al Señor, desafiar a Dios. Eso se llama idolatría. Idolatría. Mire, para nosotros, los creyentes, Dios es real. Dios es real. Dios no es allá como algo. No. Dios es real. Vemos el poder de Dios, la magnificencia de Dios en la naturaleza. Vemos y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas cuando caminamos tomados de su mano, obedeciéndole. Vemos, hay momentos en que uno dice, wow, esta puerta se abrió. Dios va delante nuestro. Y Él va delante nuestro, dice la palabra, como un gigante poderoso, caminando y abriendo el camino para ti. Tú simplemente síguelo. Hay muchos que se dicen, es que yo soy cristiano, pero no está sometido a la obediencia a Dios. No se somete al consejo de la palabra. Y está más dedicado, no es que yo amo mi carro, porque es que son cosas físicas, no es que yo amo a ese hijo, lo idolatro. Por favor, ¿le estás haciendo un daño? No, es que la esposa idolatra a su esposo, es un ídolo. No, es un ser humano con defectos como todo el mundo. Todos tenemos defectos los seres humanos. Y cuando nosotros nos interrelacionamos a pesar de los defectos con otro ser humano, con nuestra pareja, con nuestra esposa o ella con el esposo, somos dos seres humanos defectuosos, con muchos defectos.
Ay, no, es que Él es perfecto. Perfecto, hija. No existe nadie. El único perfecto es Dios. Bueno, que habemos unos mejorcitos que otros, sí. Como hay algunas mujeres mejorcitas que otras, sí. Pero que son perfectos. Es mi ídolo. No, cuidado. Nuestro único ídolo al quien debemos obedecer y seguir es el Señor. No lo convertimos en una imagen, pero es a quien nosotros seguimos. Y cuando tú amas a alguien o a algo más que a Dios, ese algo es un ídolo. Así es sencillo. Amas más a tu carro que a tu esposa, que a tus hijos y que a Dios. Eso es idolatría. Y estamos llenos de ella. Entonces, algo que tiene que quedar muy claro. Esos ídolos que nos hacemos muchas veces y que seguimos terminarán en algún momento decepcionándonos. Dios nunca nos decepciona. Nunca. Él camina con nosotros. Él está a nuestro lado, cuidándonos permanentemente. Que debemos ser cuidadosos nosotros también, claro que sí, claro que sí. Pero Dios va ahí con nosotros, cuidándonos, cuidándonos. Y si nosotros nos descuidamos, esas cosas o personas que idolatramos en algún momento terminan decepcionándonos. Nos decepcionan. No, es que yo tenía la fe puesta en ese político y resultó que era un ladrón. Nos decepciona. No, es que debemos poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe completa en Dios de los cielos. Ese era el único, como decía, hace muchos años, estaba yo aquí en Bogotá estudiando y tomaba un bus, casi siempre a la misma hora, el bus pasaba por el mismo lugar. Y tenía allí el chofer un letrerito que aún todavía, después de muchos años, 40, 50 años, me acuerdo. Y el letrero decía, aquí confiamos solamente en Dios. Los demás pagan de contado. Confiamos solamente en Dios. Nuestra fe está puesta en Él. No está puesta en ningún ser humano, ni en la esposa, ni en el esposo, ni en el hijo, ni en la hija, ni en el amigo, no, nuestra confianza está puesta en el Señor. Él moverá a quien tenga que mover en algún momento para que vengan en auxilio nuestro, en ayuda nuestra. Ese es Dios. Él nos cuida, como un padre cuida a sus hijos. Dice, hay algo tan hermoso del Señor Jesús, dice que como la gallina cuida a sus polluelos, entonces la gallina está dispuesta a dar la vida por sus polluelos. Pero a veces el polluelo se fue caminando por ahí solito y no se fijó que el gavilán estaba mirándolo. Si nos alejamos del Señor, los gavilanes del infierno nos comen, nos devoran. Entonces, Jeremías 10:14. Mire lo que dice, Jeremías 10:14. La humanidad es necia e ignorante. Esto lo dijo Jeremías hace más de 2000 años. Oiga, y esto parece escrito ayer. La humanidad es necia e ignorante. Díganme ustedes si eso no es cierto. La humanidad es necia y es ignorante. Uno lee o ve las noticias y dice, pero por Dios, ¿qué estaba pensando esa persona cuando hizo eso? En fin, y sigue diciendo, dice, todo orfebre, el orfebre es el que crea, fabrica las cosas, las imágenes o joyas con sus manos, ese es el orfebre. Dice, el orfebre se avergüenza de sus ídolos.
Imagínense una persona que hace virgencitas o que hace la figura de San Pancracio y alguien pasa y se la compra. Yo creo que él dirá, pero ¿qué le verá? Ese es un muñeco feo. No, pero es que yo creo en San Pancracio, porque San Pancracio me hace milagros. Por Dios, un ídolo que no tiene boca pero no habla, tiene pies y no camina, tiene manos y no coge. ¿Ah? Y sigue diciendo, dice que el orfebre se avergüenza de sus ídolos, sus imágenes. Mire, mi madre cuando estaba jovencita, ella dibujaba y era una dibujante, una pintora excelente. Bueno, y en el pueblo donde ella vivía había lo que la gente llamaba una virgen milagrosa. Y ella, cuando habían las peregrinaciones, las romerías, ella dibujaba a esa virgen. Era un cuadro allí, no digo el nombre del pueblo ni nada, un cuadro, y ella lo copiaba y lo dibujaba, y esos cuadros se los vendía a los que iban a la romería a visitar a esa virgen. Y ella los hacía grandes, medianos, pequeñitos, de muchos tamaños, y vendía. Y la gente se llevaba esas imágenes. En mi casa había una, o hay todavía en la casa paterna. Una vez fuimos a un pueblo en Venezuela, sí, y a mi madre le gustaba mucho ver, y a mí también, los vitrales. Y en una iglesia en esta ciudad, en este pueblo, Rulo, en Venezuela, hay unos vitrales hermosísimos, son obras de arte hermosas, hechas por un colombiano en Popayán, ¿era? Por allá. Tenía el letrerito, y estaba hablando hace muchos años, más de 40 años, 45 años. Y entramos a esa iglesia a mirar los vitrales, y qué bonito. De pronto vimos por allá en un lugar un grupo grande de personas, y ¿qué será esa gente? ¿Qué será lo que está mirando? Y eso no cabían allá como en un nicho, así como en un saloncito pequeño, y nos acercamos con mi madre. A ver, ¿qué estaba haciendo esa gente? Pues estaban allí adorando un cuadro de esa virgen. Y ese cuadro, esa virgen la pintó mi mamá. Y ella apenas le dijo, ese cuadro yo lo pinté, ese cuadro que está ahí, porque ella pintaba esos cuadros con los ojos cerrados. Tenía ese don. Y ese cuadro que todo el mundo estaba adorando, mi madre lo hizo. Adoran ídolos y se olvidan del Dios de la gloria, el que tiene el verdadero poder. Y los ídolos nos decepcionan. Sí, hay gente que no es que tengo la medallita milagrosa cruzada y eso evita que las balas me entren. ¿Qué va? ¿Y murió de un balazo? Eso. Van y se le arrodillan a San Antonio para que les consiga novia o novio. Y como San Antonio no les da el milagrito, no llega el novio ni la novia, entonces lo ponen boca abajo o lo voltean contra la pared, de castigo. Por favor, por Dios, pueblo mío hermoso, salgan de ahí, eso no es nada. No crean en eso, eso no está bien. Dice Jeremías 10, versículo 10, bueno, leamos el 14, ya le veníamos leyendo. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Jeremías 10, 14. Sus imágenes son un engaño y no hay en ellas aliento de vida. No valen nada, son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo, serán destruidas. Pero hay algo que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de idolatría, que los ídolos van a llegar a gobernar el mundo. Dominarán el mundo. El mundo, los ídolos son de muchas formas hoy en día. La gente idolatra al cantante, la gente idolatra a la mujer hermosa, la gente idolatra al que hace acrobacias, la gente idolatra al que es el presidente del banco, idolatra al que tiene dinero, al que anda en un carro último. Por favor. Los ídolos nos dominarán la tierra.
Y dice que aun cuando ustedes eran paganos, serán arrastrados de una u otra forma a los ídolos mudos. Primera de Corintios 12, si quería saber dónde estaba eso. Versículo 2. Ustedes eran paganos, arrastrados de una u otra forma a los ídolos mudos. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y muchas veces creamos ídolos, no ídolos, llamémoslos religiosos o espirituales, ídolos que conviven entre nosotros, el deporte. Uy, es que es el jugador de fútbol y el que metió un gol al equipo de Argentina y quedamos campeones. Entonces, ese es un ídolo. Y la gente lo mira como un ídolo. Y lo siguen como ídolos. Y se hacen matar por ese ídolo. El sexo lo convierte a la gente en idolatría. Las drogas, en fin. Y esa idolatría, esos ídolos, nos llevan siempre por mal camino. Porque cuando ponemos la mirada en un ídolo, perdemos el norte, el verdadero lugar a donde debemos ir. Y la palabra lo dice clarito, Deuteronomio 5:8, vuelvo y te lo repito, no te harás para ti escultura. Amigos, mis amados, yo anduve en la fe católica. Sí, yo me arrodillé frente a Dios, sí, porque no conocía la palabra. Pero pueblo mío, por favor, debemos seguir al Señor, al Dios. Él está ahí, es más presente que un muñeco de barro. Y dice, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las servirás. Hay gente que le sirve a ídolos en un lugar. Y la gente va en romería a ver el ídolo. Y allá hay gente que sirve y trabaja para el ídolo. No te inclinarás a ella ni la servirá, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Arrodillarse frente a un ídolo es aborrecer al verdadero Dios de la gloria. Y dice, y que hago misericordia a millares dice la palabra. Eso quiere decir miles de millones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y los ídolos empiezan a cambiarnos en nuestra mente la idea de lo que es Dios. Cuidado. Les voy a leer una porción de la Biblia católica. No la iba a traer, pero no la traje. La Biblia Nácar Colunga. Está ahí en la palabra. Es la Biblia que usa nuestro pueblo católico. Y miren lo que dice en el libro de Sabiduría, en el capítulo 13 del libro de Sabiduría, versículo 10, dice, desdichados los que han puesto sus esperanzas en los muertos. Todos esos santos que la gente adora y pone su fe en ellos ya murieron, ya están muertos. Dice, ¿cuántos llaman dioses a las obras de sus manos? Oro y plata, obra de arte, imágenes de animales, o una piedra inútil, obra de una mano antigua. Esta es la parte que más me llamó la atención, que está en la Biblia de nuestros amados hermanos católicos. Dice, versículo 11, corta experto leñador un tronco manejable, lo descorteza diestramente y haciendo uso de su destreza y arte, fabrica un mueble útil para las necesidades de la casa. Y los despojos de la obra, algunas sobras de cortar la madera, los usa para preparar su comida y satisfacer su necesidad. Pero el último resto, le queda un pedazo de madera que para nada sirve, un leño torcido y lleno de nudos, lo toma y lo labra en sus ratos de ocio y con su arte le da una figura, la semejanza de un ser humano, de un hombre, o dándole la semejanza de un vil animal y pintándole de minio, le da un color rojo y cubre de pinturas todas las manchas que hay en él. Y preparándole una morada digna, le coloca en el muro, asegurándole con clavos, cuidando bien que no caiga, pues sabe que no puede sostenerse a sí mismo, siendo una imagen que necesita de ayuda. Y luego, al dirigirle oraciones por su hacienda, por sus mujeres y sus hijos, no se avergüenza de hablar con quien carece de alma,
de invocar al impotente pidiéndole la salud y ruega a lo muerto por la vida y suplica la ayuda de quien es lo más inútil. Y pide un feliz viaje al que no puede usar de sus pies y ganancias y empresa y el éxito de sus obras y energía, al más incapaz de hacer nada con sus manos. Mis amados, esto está en la Biblia católica, en el libro de Sabiduría, en el capítulo 13, del versículo 10 en adelante. En la idolatría, ¿saben ustedes qué es lo que el ser humano hace? El ser humano hace de las fuerzas del mundo y de las fuerzas propias su adoración. Eso es lo que hace la idolatría, ese es el culto idolátrico. Ajá. Lo que hace es que al final, el ser humano de cierta manera termina adorándose a sí mismo. Es que él va y le reza a San Pancracio. Entonces, y hace milagros ese señor porque el santo de su devoción es San Pancracio. Entonces, por favor, pueblo, por favor. En el culto idolátrico, tengo una anotación aquí, se la quiero leer. Dice, en el culto idolátrico el ser humano hace de las fuerzas del mundo y de las suyas propias un objeto de adoración. Pero al final lo que va a hacer es terminar adorándose a sí mismo. Eso es lo que hacemos. Eso se llama, en la psicología se conoce como pasión narcisista. Termines adorándose a sí mismo. ¡Wow! Hay algo que no debemos olvidar, mis amados. Dios tiene propósitos con nosotros y son propósitos grandes, hermosos, preciosos, poderosos. Entonces no podemos desviar nuestra atención del Dios de los cielos. Salmo 115:4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes. Miren lo que termina diciendo. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que se postra y confía en ellos. Ese es el Salmo 115, del versículo 4 en adelante. Mire, hay un Dios grande y poderoso. Nosotros lo llamamos el Dios de Israel. Es el mismo Dios de Israel. Es el Dios que nosotros amamos, alabamos, adoramos, seguimos, obedecemos. Y sabemos que caminando conforme a la voluntad de ese Dios grande que nosotros conocemos, la bendición del Señor llegará a nuestra vida. En el momento justo, el Señor desatará bendición sobre nuestras vidas. Buscamos ese Dios que nos ayuda, que nos sostiene, que nos protege. Si Él es el que nos sostiene, Él es el centro de nuestra vida, Él cambiará las cosas, nos llenará, nos llevará donde nosotros deseamos ir por Dios. Y todo lo que tú estés buscando, todo lo que tú estés anhelando, mi amado, mi amada, lo vas a conseguir en ese Dios vivo y verdadero. Amén. Les voy a dejar un versículo antes de terminar. Romanos 10:11. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él, en el Dios de las Escrituras, no será confundido. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Entonces, mis amados, el consejo final, ¿cuál es? Deleítate a sí mismo en el Señor Dios de los cielos, en el Dios de Israel, en Jehová, Yahvé, Yahweh, como tú lo quieras nombrar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, deleítate en Él. Y Él te concederá las peticiones de tu
corazón. Amén. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén. Deleítate en ese Dios que tenemos. Deleítate en Él. Él es extraordinario, maravilloso. Nos inunda de una paz, de la presencia de Él en nuestra vida. Nos trae paz, nos trae gozo, alegría. Nos entristecemos por aquellos que no conocen del Señor. Pero Él trae gozo, alegría a nuestra casa, a la familia, al matrimonio, a los hijos, a todo, al trabajo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Confiar en Él. Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Amén. Oremos. Padre bueno, Señor amado. Gracias te damos, Dios, hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, porque en tu amor y en tu misericordia que es perfecta, tú nos hablas a nuestra vida. Tu palabra está escrita en este libro, Dios. Tenemos que buscarla, insistir en ella, aprenderla, porque ella es la guía, la luz, el faro que ilumina nuestro caminar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día. Yo bendigo a cada familia que está reunida, Señor, alrededor de esta palabra. Yo los bendigo a todos, al que está escuchando. Lo bendigo con toda bendición de lo alto, con la bendición del Padre. Te bendigo a ti, hijo, hija. Te bendigo con la bendición del Hijo. Y te bendigo con la bendición del poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Ahí queda la grabación. Antes de terminar, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Vamos a ver aquí, Mateo. Vamos a Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Mire lo que dice. Ninguno puede servir a dos amos, a dos señores. ¿Por qué? Porque odiará a uno y amará más al otro, o favorecerá a uno y despreciará al otro. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¡Ja! Hay gente que toda su vida va detrás de las riquezas y ponen todo su ser y no les interesa nada ni nadie más sino las riquezas. Pero el Señor nos está enseñando que hay una riqueza que viene de Él. Que lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor. Lo más interesante, mire, ahí donde estábamos leyendo en el versículo 26, dice, miren las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no cosechan, ellas no almacenan en graneros, pero el Padre que está en el cielo las alimenta. ¿No son acaso ustedes más importantes que las aves del cielo? Que Dios las alimenta. ¿Será que Dios nos va a dejar morir de hambre? No, no, mis amados, no. Porque a veces por ese afán, porque es un afán, un miedo, un temor. Si nosotros caminamos con el Dios grande y poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, que pueden venir grandes ejércitos contra ellos y por el camino por donde vinieron, por ese camino saldrán huyendo. Y lo estamos viendo en el tiempo moderno. Entonces, el enemigo nos quiere convencer de que tenemos que destruir nuestra vida para conseguir el dinero, el sustento diario, endeudarnos. O nos lleva a comprar lo que no necesitamos. Esa es otra forma. No solamente en robar. El que roba, la palabra dice que el enemigo es ladrón y el ladrón es el que roba.
y roba de todo, roba dinero, roba la paz, roba el tiempo que debemos estar con la familia, el enemigo se lo roba, es ladrón por naturaleza. Por eso, mis amados, la palabra nos está diciendo que no te preocupes, hay un Dios que camina contigo, Él te dará la sabiduría y el resultado de tu trabajo depende de Él. Debemos creer en Dios. Ajá. Vamos a orar. Toma tu ofrenda ahí en tu mano. Vamos a presentarla delante del Señor. Aprende a ofrendar. Es de gran bendición. Alguien que nos oiga que no es un creyente dirá, sí, bendición, pero para el pastor. Ese es el mundo. Pero a ti no te interesa lo que el mundo diga. A nosotros nos interesa lo que Dios diga. Y Dios dice, dad y se os dará. Y la medida con la que Dios nos da es una medida mejor, buena, apretada, remecida, rebosante te darán. Amén. Toma tu ofrenda en tu mano, Padre bueno, Señor amado, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero presentar mi ofrenda delante de ti. Y mi ofrenda no solamente consta de dinero, mi ofrenda también para ti, oh Dios, es tiempo. Señor, dedicamos tiempo a buscarte, a entenderte, a aprender cada día más de ti, a hablarle a otros de ti, oh Dios. Esa también es una ofrenda que presentamos delante de ti. Este tiempo, Señor, que estamos dedicando para todos aquellos que nos acompañan, es una ofrenda para ti, oh Dios. Hoy, Señor, bendícenos, bendice nuestra casa, bendice nuestros hijos, nuestra familia. Señor, en el precioso nombre de Jesús, libero mi casa de pobreza, de escasez, en el nombre de Jesús. Libero, Señor, a Colombia, a mi país, de normas y leyes que traigan pobreza a nuestro país, Señor. Atamos a todos esos medios de comunicación que solo buscan la adoración al mundo de las tinieblas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, liberamos a nuestros hijos de la escasez, liberamos a nuestra familia de la escasez, liberamos a nuestra empresa, a nuestro trabajo de la escasez, a toda la casa, a la familia, a los hijos, a los nietos, a los yernos, a la nuera, a todos. Nos liberamos de la escasez en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tenemos autoridad que hemos tomado de lo alto para desatar bendición sobre nuestras casas, bendición de amor, bendición de comprensión, bendición de riqueza, bendición de oportunidades, bendición de entendimiento de la palabra, en fin, la bendición de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra familia y sobre nuestro país. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde grande y ricamente, que tengan un domingo con toda la casa, con toda la familia, un domingo feliz, hoy con los hijos, con la esposa, con todo, con el esposo. Hoy es un día para la familia. Ya nos presentamos delante del Señor, le dimos al Señor el tiempo que Él merece mucho más, pero tomamos el tiempo para reunirnos alrededor de su Espíritu. Que el Señor de la gloria, el Dios bueno, grande y misericordioso, les bendiga hoy, grande y ricamente en tu casa, desde el mayor hasta el menor, sean cubiertos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. Feliz domingo.